Tom y Jerry son un reconocido dúo de personajes animados con más de 80 años de trayectoria. El reconocido dúo de animadores William Hanna y Joseph Barbera catapultarían su carrera con esta creación antes de crear otras reconocidas caricaturas como Los Picapiedra, Los Supersónicos, Don Gato, entre otros. Todo comenzó en los años 30. Por ese entonces, William y Joseph trabajaban para el departamento de animación de la Metro-Goldwyn-Mayer. William se encargaba de crear historias y personajes, mientras que Joseph se dedicaba más a la dirección. La compañía buscaba crear un personaje que compitiera con otros populares en ese entonces como Mickey Mouse o el puerquito Porky. Get going. Time's wasting. Hanna-Barbera se pusieron entonces a desarrollar el cortometraje Puss Gets the Boot. Si bien la idea de un gato persiguiendo a un ratón no era un concepto original, a Barbera le parecía divertida igualmente. Al haber crecido con las películas mudas de Chaplin, tanto William como Joseph coincidieron en que podía ser divertido no usar diálogos, y así lo hicieron. Este cortometraje marcaría la primera animación de Tom y Jerry, pero cabe destacar un detalle: no se llamaban Tom y Jerry, sino Jasper y Jeans, respectivamente. Según una teoría, el posterior cambio a los nombres que todos conocemos hoy en día se debe a que durante la Segunda Guerra Mundial a los británicos se les llamaba Tommies y a los alemanes Jerrys. Luego del estreno, el cortometraje fue un éxito y fue nominado al Oscar en 1941 como Mejor Corto Animado, aunque los animadores no recibieron el crédito por su trabajo. Irónicamente, el ganador del premio fue The Milky Way, también realizado por la Metro-Goldwyn-Mayer. La MGM no tenía intenciones de seguir produciendo contenido de Tom y Jerry, ya que querían crear una galería de personajes diversos, pero su idea cambió cuando una importante figura de la industria les mandó una carta preguntando cuándo verían más dibujos animados del gato y el ratón. Así fue como en 1941 salió The Mighty Snack, y desde entonces la popularidad comenzó a crecer. Hanna y Barbera crearon y trabajaron en una serie de Tom y Jerry durante los siguientes 17 años. Sin incluir su primer corto, 13 cortos de los personajes fueron nominados al Oscar, de los cuales ganaron 7, superando la racha de Walt Disney en ese momento. En 1958, William y Joseph crearon su propio estudio, después de que MGM decidiera cerrar su división de animación, y en 1960 la compañía decidió volver a producir cortos de Tom y Jerry. Para ello, forjaron alianza con un estudio de animación checo. Hicieron 13 cortos de animación hasta 1962 y al día de hoy son considerados como los peores. En 1963, MGM contrató a Chuck Jones para hacerse cargo, quien ya tenía renombre gracias a su trabajo en dibujos animados de los Looney Tunes. Jones aportó un rediseño en Tom y Jerry, dándole a Tom expresiones similares a las del Grinch, personaje que Chuck también había animado previamente. En 1965, los cortos realizados por Hanna-Barbera pasaron a transmitirse en televisión, pero con un cambio y reedición. Mammy Two Shoes era un personaje secundario en las historias, una mujer afroamericana de complexión obesa que era la criada de la casa donde residían los protagonistas. Ya que en ese entonces comenzaban a concientizarse sobre los derechos de las personas de color, se cambió a Mammy por una mujer delgada y blanca para evitar posibles estereotipos racistas. Esto debido a que los dibujos animados de estos personajes ya habían sido fuente de controversia, ya que quedaban con la cara negra tras recibir una explosión. Si bien se podría pensar que esto era debido a la pólvora quemada y no a una intención malinterpretada, en el corto Mouse Cleaning, Tom comienza a hablar con un acento similar al actor afroamericano David Fetchit tras caerle una gran cantidad de carbón. No, ma'am. I ain't no cat around here. They ain't no cat, no place. Sin embargo, no serán las últimas controversias, como veremos más adelante. En 1967, MGM dejó de producir dibujos animados y no volvió a hacer cortos de Tom y Jerry hasta 1975, por parte de MGM Television, quienes se asociaron nuevamente con Hanna-Barbera. Por esa época había una fuerte censura contra la violencia en dibujos animados, por lo que los personajes ya no eran enemigos, sino que compartían aventuras juntos. Esta idea duró solamente un año.
Varias series se crearon desde entonces hasta la actualidad, incluyendo una con versiones jóvenes de los protagonistas en los años 90, pero en 2006 volvió la controversia. Ofcom, el organismo regulador de la televisión en Reino Unido, censuró 2 cortometrajes de Tom y Jerry, Tennis Chums de 1949 y Texas Top de 1950, ya que mostraban a los personajes fumando. Turner, dueño de los derechos, reeditó el metraje para borrar las escenas. En 2013 salió la noticia de que Brasil había retirado 27 cortos de su programación. Sin embargo, Cartoon Network dijo que eran solamente 2, los mencionados Tennis Chums y Texas Top, y que en realidad esto había ocurrido 3 años atrás, en 2010. En estos días sale su nueva película, esta vez mezclando animación y acción real. La cinta muestra a Tom trabajando en un hotel donde tendrá la misión de cazar todos los ratones posibles para evitar malestar en los clientes. Y obviamente esto involucra cazar a Jerry. Ya veremos qué depara su nueva aventura y qué nuevas historias o controversias esperan en el futuro.